Los mapas son intentos de representar nuestros países y continentes sobre una superficie plana. En cartografía, una proyección de mapa es una forma de aplanar la superficie de un globo en un plano para hacer un mapa. Pero hay un problema. Es imposible hacerlo de una manera 100% precisa, porque necesitamos transformar las líneas de latitud del globo en ubicaciones sobre una superficie plana. Por lo tanto, existen y se crean diferentes proyecciones cartográficas con el fin de preservar algunas propiedades de la esfera como cuerpo que es la Tierra, a costa de que otras sean distorsionadas. Pueden pertenecer a 7 grupos, pero voy a tratar de no ser demasiado técnico aquí, especialmente porque tengo muy poca idea sobre los tecnicismos y principalmente lo hago desde una perspectiva visual. En fin, exploremos el planeta. La proyección cartográfica más conocida y utilizada en la mayoría de mapas del mundo es la proyección de Mercator, presentada por el geógrafo y cartógrafo flamenco Gerardus Mercator en 1569. Es bastante antigua y su uso generalizado tiene que ver con la fecha en la que fue inventada. Eran los tiempos del colonialismo europeo y de los descubrimientos marítimos. Y por eso este mapa se centró en representar cualquier rumbo constante de un barco como un segmento recto en el mapa. En pocas palabras, si para llegar desde el sur de Francia a Canadá, su barco tuviera que avanzar y nunca girar, entonces el mapa mostraría una línea recta entre las dos ubicaciones. Y así esta proyección se convirtió en el mapa estándar para la navegación. Sin embargo, tiene un gran problema. La proyección de Mercator infla los tamaños de los objetos alejados del ecuador. Esta inflación es muy pequeña cerca del Ecuador, lo que permite representar con mucha precisión a los países y continentes allí, pero se distorsiona al ser demasiado grande a medida que avanza hacia los polos. Los que están cerca del Ecuador tienen pocos o ningún cambio, mientras que los que están al norte se reducen mucho. Groenlandia parece tener el tamaño de África, cuando en realidad es 14 veces más pequeña. Madagascar parece tener el mismo tamaño que el Reino Unido, cuando en realidad tiene el doble de tamaño. Alaska parece tener el mismo tamaño que Brasil, cuando Brasil es 5 veces más grande. La Antártida parece gigantesca cuando en realidad es razonablemente pequeña. Está justo en el Polo Sur y por lo tanto es accesible en un globo desde todas las áreas circundantes que se muestran en la parte sur del mapa. Y entonces, para representar esa accesibilidad, el mapa debe mostrarla distorsionada. Con el tiempo, la proyección de Mercator se ha vuelto un poco menos utilizada, aunque creo que sigue siendo la que está en la mayoría de los mapas, pero muchos de ellos cambiaron a otras mejores que son más precisas. Un buen ejemplo, y muy utilizado hoy en día, es la proyección Robinson, desarrollada en 1987 y adoptada por la National Geographic Society de Estados Unidos en 1988 como su proyección oficial. Antes utilizaron la proyección de Van der Grinten, que reducía la distorsión de Mercator en el centro concentrándola toda en los polos, que estaban extremadamente distorsionados, representando el globo como un círculo. Sin embargo, la proyección Robinson casi lo resuelve por completo y sinceramente es mi favorita. Debido a esto, la distorsión en el tamaño es básicamente inexistente y solo los cuencos reales están distorsionados como vemos en la Antártida, pero algo que creo que se justifica con la necesidad de mostrar su accesibilidad desde todas las zonas del hemisferio sur. Un aspecto interesante en la mayoría de estas proyecciones es que la distorsión suele ser simétrica horizontalmente con respecto a la línea ecuatorial. Estoy seguro de que hay alguna razón matemática detrás de esto. La proyección Berman de 1910, por ejemplo, muestra Centroamérica, Sudamérica y África con un aspecto realmente extraño. Son demasiado grandes en comparación con América del Norte, Europa y la mayor parte de Asia, pero son desproporcionadas de forma simétrica. Así que ahora hemos entendido 3 cosas. Primero, todos los mapas están distorsionados porque es imposible representar un globo terráqueo en una superficie plana. Segundo, el tipo de distorsión que tiene el mapa depende de para qué fue creado. La proyección de Mercator se realizó para viajes en barco y, por lo tanto, prioriza los recorridos y las construcciones sacrificando las proporciones de los objetos en algunas partes del mapa. Y 3.
Desde entonces otros mapas han intentado corregir esos errores de distorsión, ya sea priorizando otros aspectos o intentando representar nuestros continentes de la manera más precisa posible sobre una superficie plana. Por eso hay tantas proyecciones. Todos estos mapas que hemos visto hasta ahora han sido bastante estándar y sencillos en el sentido de que son la forma en que esperamos que se vea un mapa. ¿Pero qué pasa con todas las demás proyecciones que parecen muy diferentes? Comencemos con este. Este es el Mercator transversal. Básicamente proviene de la proyección de Mercat, pero la representa en un ángulo de forma diferente. Nuevamente soy totalmente ignorante con respecto a las matemáticas detrás de esto, pero es en las matemáticas donde está la diferencia, y eso es algo fuera de mi área de especialización. Pero aquí existe una diferencia obvia en el aspecto visual. Los tamaños de los polos son casi perfectos, pero otras áreas sufren como consecuencia. El sudeste asiático es demasiado grande, al igual que América del Sur, pero la Antártida está perfectamente representada. Entonces, si usáramos las dos proyecciones de Mercat, una al lado de la otra, tendríamos una descripción casi perfecta de nuestro mundo. También tenemos ejemplos de mapas que no tenían que abordar el problema de la Antártida porque, cuando se hicieron, la Antártida aún no había sido descubierta. La proyección cónica conforme de Lambert de 1772 es un buen ejemplo de esto, y en realidad es extremadamente proporcionada en casi todos los aspectos, aunque le faltan por completo las puntas de América del Sur, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Aparentemente, esta proyección cartográfica sigue siendo la base de muchas de las cartas aeronáuticas utilizadas por los pilotos aéreos, porque una línea recta dibujada en una proyección cónica conforme de Lambert se aproxima a una ruta de gran círculo entre dos puntos para distancias de vuelo. Por lo tanto, lo que entendemos es que, esencialmente, cuando los cartógrafos y geógrafos desarrollan estas proyecciones cartográficas, siempre presentan principios matemáticos específicos detrás de ellas. Y estos principios todavía se pueden utilizar hoy en día, incluso si la proyección cartográfica original no lo es, porque quedó obsoleta. Es por eso que la cantidad de proyecciones cartográficas es prácticamente infinita, porque siempre podemos cambiar algo en una ecuación de proyección, incluso un pequeño detalle, o crear una proyección completamente nueva. Otro ejemplo de proyección quizás obsoleta es la proyección estereográfica. Todos estos tienen nombres realmente complicados y técnicos que yo tampoco entiendo. Entonces, la mejor manera de entenderlos es viendo cómo se ven. Esta también se conoce como proyección de planisferio y se remonta a la antigüedad, habiéndose utilizado en algunos mapas de la antigua Grecia y Roma. Representado en un círculo, en lugar de estar centrado en el ecuador, está centrado en el polo norte, con un mayor nivel de distorsión a medida que te alejas de él. Pero los errores eran excusables porque el objetivo era representar el hemisferio norte con un alto nivel de precisión. Sin embargo, algunas proyecciones más recientes solo querían representar todos los continentes con un error mínimo posible. Un ejemplo de esto es la airosa proyección de error mínimo, que prácticamente tomó el globo, lo cortó por la mitad y puso dos círculos uno al lado del otro. Algunos siguen la misma tendencia y utilizan dos superficies diferentes juntas, como el GC de Van Leeuwen, que utiliza dos triángulos o átomos, pero aún no es perfecto porque no es posible demostrar la curvatura del globo en la parte central del círculo. El Cairo, al igual que Yakarta, está superpoblado y tiene altos niveles de contaminación. Así que esta nueva capital se está construyendo para aliviar a El Cairo de parte de su congestión, que solo empeorará. Se espera que la nueva capital administra $1.000 millones y parece algo sacado directamente de la página subreddit. Infierno Urbano, la capital más nueva en términos de un nuevo país, pertenece a Juba de Sudán del Sur, que fue fundada oficialmente en julio de 2011. Por otro lado, que la capital más antigua del mundo continuamente habitada es Damasco de Siria, que fue fundada en el tercer milenio antes de Cristo. Es una pena que ciudad histórica tan hermosa se encuentre en la posición en la que se encuentra ahora. En el pasado, Rusia ha apoyado a partidos políticos comunistas locales e insurgencias militares y tiene una estrecha relación con el Partido Anti-Apartheid de Sudáfrica,
el Congreso Nacional Africano o el ANC. Es de esperar que Rusia en el periodo posterior, ya que parece redundar en sus intereses financieros. Si no está roto, no lo arregles, como dicen. Pero ciertamente la guerra no ha sido grande para todo el continente africano. La guerra ha hecho subir los precios del petróleo, los alimentos y los fertilizantes a nivel mundial. Y las simulaciones sugieren que un shock del 10% en estos precios podría reducir el PIB anual de África en $7.000 millones. En última instancia, lo que Rusia haga en el futuro cercano dependerá con toda seguridad del resultado de la guerra. Luego, el Dymaxion como conformal de 1943 que intenta transformar la esfera en un icosaedro, una forma con 20 lados, aplanando luego esos 20 lados en una superficie. Conserva muy bien formas y tamaños, pero como consecuencia está muy interrumpido, pero para ser justos, creo que en este punto el objetivo de los creadores no era crear un mapa útil en el sentido de que fuera bueno para navegar por mar, tierra o aire. Estaban o están tratando de hacer la representación más precisa de un globo terráqueo sobre una superficie plana. Cuando se trata de capitales por orden alfabético, ¿puedes adivinar qué ciudad aparece primero? Obviamente comienza con una A. La siguiente letra es una B y luego una U. Probablemente ya la habrás adivinado. Se trata de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Para la ciudad ocupa el último lugar en términos de orden alfabético. ¿Puedes adivinar qué ciudad es? Aquí tienes una pista. Es la única capital que comienza con Z, es Zagreb de Croacia. Nauru es una pequeña nación insular que se encuentra en Micronesia. No tiene capital oficial, pero como sus oficinas gubernamentales se encuentran en Yaren, esta es su capital de defecto. Suiza tiene una historia muy similar. Su legislación oficial no define cuál es su capital, así que si estás interesado en esto, búscalo en Google y encontrarás infinitas informaciones al respecto. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete si quieres y deja un comentario abajo con tu proyección cartográfica favorita. Nos vemos la próxima vez. Sigamos explorando el planeta juntos.